La máxima el sábado, algo nuboso, periodos de nuboso, 21 grados la temperatura máxima. Muchos se van a animar a la playa, ya los primeros calores arrancan a andar la gente más descubierta de ropa y los musculosos salen a florearse con las musculosas o con nada. Y me quedo por ahí en comentarios. Eduardo Rodas, ¿cómo anda? Bien, contento de estar acá, una casa que hace 20 años que visito y contigo en particular, 20 años casi compartiendo distintos espacios. Es verdad, del Mides para acá. Exacto, el Mides nació en marzo del 2005, yo creo que comencé a trabajar en agosto del 2005, siendo funcionario del Correo. Y a partir de ahí, el Mides era toda una novedad. Eduardo Rodas también lo era, porque lo designaban acá. Y bueno, empezamos. ¿El primer director del Mides en Maldonado? En esa época no existía el cargo del director. Éramos pases en comisión y en cada lugar donde se generaba una oficina del Mides, designaban coordinadores. Yo ingresé como coordinador del Mides en San Carlos, porque esa era la idea. Después había una compañera que trabajaba en Maldonado, que ya venía de tiempo atrás. Hubo algún problema de salud por parte de ella, y ahí en aquel entonces la ministra Arismendi prácticamente me designó a cargo de todo el departamento, changa que no fue menor, porque veníamos de un momento muy particular en la historia del país, apenas saliendo de lo que fue la crisis del 2002, un ministerio nuevo, donde... ¿Estuvo bien que se armara el Mides? Estuvo bien porque no hay que pensar como un ministerio exclusivamente de ayuda a los más pobres, sino de Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo significa crecimiento. Entonces fue realmente importante para ayudar a mucha gente a crecer. Por ejemplo, se logró crear, muchos oyentes lo recordarán, cooperativas sociales, programas de alfabetización, trabajo con discapacidad. Ahora hablábamos fuera del micrófono, la asistencia a personas adultas mayores que carecían de recursos. Y por primera vez en Uruguay hubo un ministerio que centralizó las políticas sociales. Creo que como todo, siempre se tiene que estar, yo tengo alguna experiencia navegando, corrigiendo el rumbo, porque es necesario a veces mover el timón, porque capaz que vamos entrando en tema, si uno siempre hace lo mismo, el resultado no va a cambiar. Y yo creo que ya van muchos años de hacer lo mismo, por ejemplo, con las personas en situación de calle, por ejemplo, con las adicciones, y si siempre hacemos lo mismo, no va a cambiar, y de hecho estamos viendo que cada vez hay mayores problemas sociales. Claro. El Mides, que vos tenías la oficina en el municipio de San Carlos, me acuerdo. Primero fue en el municipio, después se tuvo una oficina casi enfrente, por la calle 33, después creo que fue en la administración del ministro Lesker, optaron por cerrar esa oficina y volvimos a trabajar dentro del municipio de San Carlos, que yo, por cierto, siempre le decía a los funcionarios que me sentía un municipal más, porque me recibieron de una manera grandiosa y me despidieron de una manera emocionante, porque cuando dejé el cargo para pasar a INAU, eran como 70 funcionarios, me trajeron una planta de regalo, vinieron todos aplaudiendo, salí llorando del municipio, porque fue una muestra de cariño realmente asombrosa, porque uno no espera esas cosas. Hablábamos fuera del micrófono de dar, y si alguno tiene mi WhatsApp, ustedes ven que yo tengo una frase que es de Fito Páez: dar es dar. Y uno cuando da no espera una retribución. Dar es dar. ¿Somos agradecidos los uruguayos con los que nos ayudan o no? Y algunos sí, algunos no. Facundo Cabral, compositor argentino que fue asesinado en Guatemala por error, decía que cuando le presentan a una persona, no le importa si es musulmán, cristiano o ateo, le alcanza con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser, decía Facundo Cabral, ¿no? Y yo creo que las personas todas somos seres de luz y seres oscuros de acuerdo al momento de la vida en que nos encuentren, ¿no?
el lidiar con la pobreza, con la dificultad. La pobreza lo primero que tiene es urgencia. Sí, y después que se atiende al herido, hay que ver qué fue lo que generó esa herida, esa pobreza. Por eso lo que decía de no hacer solamente asistencialismo. Por eso es importante conocer las causas que hacen que las personas, todos nosotros, nos encontremos en la situación que estamos, cómo llegamos a este punto y cómo podemos salir de ahí. Y podemos hablar de educación, y podemos hablar de cultura, y podemos hablar de pobreza que se reproduce a sí mismo, adicciones que se reproducen a sí mismas. Entonces, no alcanza solamente con dar asistencia en una canasta, por ejemplo. Hay que ver por qué esa persona está necesitando un auxilio en su alimentación. Y ver si con lo que pretendemos hacer logramos convencer a esa persona que quiera salir de la situación que se encuentra, y ahí entramos en otro tema. El MIDES se escuchó, sobre todo en el inicio en la creación del MIDES, el MIDES asiste a vagos. Sí, se dijo durante mucho tiempo eso. Sí, fue... Ahora, cuando vos ves que van dos veteranos a buscar una canasta o a pedir una ayuda porque están abajo de un techo que se llueve, tapados con nylon, no podés hablar de vagancia ahí, ¿no? Y cuando es una mujer joven, que a mí me tocó atender, lo estoy recordando claramente, cuando comenzó el MIDES en Maldonado funcionaba en una oficinita en el campus municipal, abajo de una tribuna, entrando por el estacionamiento, como quien va a subir a la sala VIP. Tenía una pequeña oficina ahí, y hablaba con una señora, 37 años creo que tenía. Qué difícil que es ubicar la pobreza a veces, ¿no? Claro, pero mirá, mirá, las oficinas cambiando de lado a lado, sí, ¿no? pero mirá esto, pleno 2005, viene una mujer, 37 años, yo no me acuerdo ahora, pero creo que me dijo que tenía como 9 hijos. Y cuando empiezo a indagar un poco más, me dice que había sido compañera de escuela en el Cerro, en Montevideo, de Natalia Oreiro. Parecía la abuela de Natalia Oreiro, y se habían criado juntas porque habían ido a la misma escuela. Y me contaba que había sido abusada sexualmente cuando no había terminado la escuela, y apenas sabía leer y escribir, y había tenido un hijo tras otro, muchas veces bajo situaciones de violencia. Entonces, visto de afuera, a lo mejor alguien dice, pero mirá, está atorrante la cantidad de hijos que tiene, pero no sabe esa mujer la historia de vida de porquería que le tocó tener. Entonces, tenemos que atender esa situación en particular y la situación de esos hijos para tratar de mantenerlos dentro de un sistema educativo y que puedan tener costumbres que le permitan salir adelante. Te das cuenta cómo influye el entorno también, ¿no? El entorno o te eleva o te baja, y en el medio hay una fuerza que equilibra eso, que es muy personal, que es la voluntad de uno, también cómo uno fue criado en contextos más que críticos que a veces se puede caer en la vida, y la opción es solamente tuya. Después llega un momento que la vida te dice, bueno, mirá, mi hijo, ¿qué te vas así? Estás parado acá, en el medio de conflictos, en una situación que un día no comés y al otro tampoco, que vivís en una casilla de tabla, que todo tu entorno anda, si vamos allá está la tentación porque robamos aquello y traemos y vendemos y hay plata fácil. Hay plata fácil y ya hoy comemos y mañana también, o sea, hoy consumimos y mañana también. Y en el medio está, no, yo estoy acá ahora circunstancialmente, pero si yo quiero salir de ahí, mañana o pasado voy a conducir un programa de radio, ¿está? Y está en esa fuerza de voluntad de uno de decir para qué lado de la cuerda tira, si cedes a esa tentación o si tirás y decís no, yo me tengo que hacer fuerte y no puedo ser lo mismo que los otros, que hoy por hoy muchos
por ahí están presos o andás a saber en qué condiciones. Hoy hablabas de los musculosos. Sí. Y la fuerza hay que entrenarla. La fuerza física, la fuerza de voluntad, hay que entrenarla, y a veces necesitamos un entrenador al lado, que puede ser un padre, una madre, claro, alguien que me dé la cultura de luchar por salir adelante. Y después tenemos que definir qué es salir adelante, porque a lo mejor pensamos que salir adelante es vender droga, por ejemplo. Hace plata, sí, sale adelante, pero ¿cuánto afecta eso a la sociedad? Y a propósito de levantarse, justamente ayer lo comentaba con un grupo de jóvenes con los que estaba trabajando, porque estoy haciendo una tarea de voluntariado, y como tú y muchos de los oyentes saben, hice docencia en el deporte durante muchísimos años, y una vez un niño ruso, hijo de diplomáticos en Montevideo, 10 años, lo llevé a una competencia, era su primera experiencia compitiendo, no le fue bien, y yo como docente lo fui a abrazar, a decirle que ganar, perder es parte de la actividad. Yo era el profesor, pero él me dio una lección porque me dijo, profesor, así como hablan los rusos cuando pretenden hablar español, me dijo, en mi país tenemos un proverbio, caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Ahora hay gente que se ha caído tantas veces que ya no tiene ganas de levantarse. Y como tú hablas de la fuerza, es necesario para levantarse una fuerza física, una fuerza de voluntad, no entregarse. Recomiendo ver por ahí, en los teléfonos celulares, y los oyentes lo deben buscar, hay una pintura que hizo un artista francés allá por 1870, que se llama La balsa de Medusa, o El naufragio se puede poner, capaz que la googleás ahí la encontrás. Es una pintura que está en el Museo del Louvre, donde hay una balsa, y en esa balsa hay un montón de náufragos que están en distintas posturas. Uno está entregado y llorando, otro está parado en la balsa a ver si encuentra algún barco en la distancia que los pueda divisar, otro está tratando de remar, otro consuela a otro. Entonces, en la misma situación y en el mismo momento, no todas las personas actúan de la misma manera. ¿Y qué es lo que hace que no actúen de la misma manera? Bueno, lo que tú decías, Fabián, la cultura. ¿La encontraste? Sí. Por tu expresión me doy cuenta que la estás mirando. La balsa de Medusa. Y ahí te da una muestra cómo ante una misma realidad hay distintas se actúan, ¿no?, de distinta manera. Uno consuela, otro te abraza, otro se entrega a morir. Y bueno, ahí influyen un montón de cuestiones, ¿no? Educación, cultura, motivos de lucha que se pueden tener o no. ¿Por qué los pobres tienen tantos hijos? A veces porque es lo único que pueden tener, a lo que le pueden decir que es propio. En estos años en INAU llegué a tener contacto con adolescentes a las que mediante un gran trabajo educativo se les coloca un implante para que no queden embarazadas, porque sabemos naturalmente que tienen relaciones sexuales, y una de ellas un día tenía un novio de hacía 15 días y le decía a una educadora, llévame al hospital que me saquen esto porque yo quiero tener un hijo. Y la educadora hizo su trabajo con absoluta responsabilidad de decirle, ¿vos sabés lo que está diciendo? Y ahí le empezó a explicar y le quitó las ganas de quitarse el implante. Y de tener un hijo. Seguro. Y entonces muchas veces creen que lo único que pueden tener a lo que pueden llamar propio. A veces simplemente es descuido. No, hoy creo que no es un problema educativo. Una vez, hace muchos años, ustedes se van a acordar de este nombre que voy a mencionar, porque fue directora de vivienda, Zulma Páez. Y un día, allá en el Kennedy, por allá había, no sé qué fue lo que pasó, con una familia, y lo primero que compró fue un teléfono celular, recién estaban saliendo, y una tele, no sé qué fue lo que pasó. Y se había armado toda una gran polémica. Y ahí hablábamos justamente de esto, de la pobreza y de la condición de nosotros los pobres, de cuando tenemos un mango, que empezamos a intentar tapar esos huecos que durante mucho tiempo han estado vacíos, ¿tá? Huecos de no tengo tal cosa y me gustaría tenerlo, o propio de la evolución de cada persona, sentir que eso le puede servir para mejorar en algo su condición de vida, el deseo. Y por algo se inventaron las tarjetas de crédito.
Bueno, exactamente. Porque no pensemos solamente en las personas pobres y con un bajo nivel educativo. Muchas personas con un excelente nivel educativo y muy buenos ingresos gastan más de lo que tienen y tienen más de una tarjeta de crédito, tienen 3, 4 tarjetas de crédito, pero el sueldo es uno solo. Y después hacen la bicicleta para poder pagar. Fueron muy hábiles los estadounidenses cuando crearon este mecanismo de compra. Y poseer cosas materiales a veces es muy importante. Me dijo un día uno de esos millonarios que te cruzás acá en Maldonado, ¿no? Hablando del tema de las tarjetas de crédito, me dijo, no, pero mira, dice que las tarjetas de crédito no están hechas para mí. Porque yo no soy un buen cliente para la tarjeta. Lo único que hago es no andar con un bolso de plata atrás, o mi familia, vamos, usamos, pagamos y es lo mismo. El negocio son los otros, dice, los que necesitan bicicletear y no salen del círculo hasta que se mueren. Sí, a veces se gasta más de lo que se tiene. Hoy nombraba a Facundo Cabral, él dice que le encantaba ir a los grandes shopping y mercados porque estaba lleno de cosas que a él no le hacían falta, porque rico no es quien mucho tiene, sino quien menos necesita. Lo que pasa es que la publicidad, y ahora entramos también en lo educativo y en lo cultural, nos bombardean. Y entonces despiertan el deseo, que no está mal tener deseo de tener algunas cosas. No, deseo no es lo que mueve la vida. Claro, nos motiva a crecer. El tema es como juego que tiene que ser responsable. Una cosa es jugar una vez al 5 de oro y otra ser un ludópata que pierde todo lo que gana de sueldo apostando a la tómbola, a la quiniela, a la raspadita y a todo lo que encuentre por ahí. Yo tenía un amigo que era ludópata en Montevideo, que me vivía apostando cosas. Hablábamos de fútbol, te apuesto tal cosa, me decía. No podía evitarlo, era un apostador nato, compulsivo. Sí, una enfermedad. Sí, sí. Los menores que vos trataste en el INAU, pudiste sacarles la ficha, pudiste ir viendo aquel, si no lo contenemos más, termina saliendo mañana pasado en los policiales, aquel otro, si no lo apoyamos, no termina la educación, o en un caso mejor, si apoyamos a aquel va a ser un gran profesional en lo que sea. Bueno, yo creo, y esto se lo dije a autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que más o menos unos 15 días antes de que yo dejara el cargo estaban de gira y visitaron Maldonado. INAU, el MIDES, el Poder Judicial, Fiscalía, ACE, Ministerio de Salud Pública, ANEP y otros organismos del Estado, entiendo que deben pegar un golpe de timón por eso que decía hoy. Si siempre hacen lo mismo, el resultado no va a cambiar. Y hace muchos años que se viene haciendo lo mismo. Si no recuerdo mal, se crea el Consejo del Niño en 1934. En aquella época, los niños y los menores, en definitiva, que ingresaban, eran por causas bien diferentes a las que hay hoy. Por ejemplo, les voy a contar algo que seguramente no lo saben. El Consejo del Niño tenía una puerta que tenía un trompo en la parte de abajo. ¿Vieron eso que a veces vemos en las películas, que el perro entra y sale por un tipo puertita? Sí. Bueno, esto era un trompo donde las mujeres, por ejemplo, dejaban al bebé y las monjas que trabajaban adentro lo hacían girar y ese niño, que había sido concebido seguramente en una situación particular, una madre soltera, lo dejaba ahí y lo criaban. Eso era el principio de los tiempos. Hoy ingresan niños a INAU que las mamás durante todos los 9 meses de su embarazo no tuvieron un solo control, consumieron pasta base y ese niño nació con cocaína en sangre. Hay una diferencia enorme entre aquel que les contaba 90 años atrás con el que ingresó hoy. Sí. Hoy tenemos situaciones que yo se lo dije al anterior directorio de INAU en reuniones de trabajo, que entendía que a INAU ingresaban mucho más niños y adolescentes que lo que correspondía y no encontrábamos la manera de sacarlos de INAU después.
Como hay que escuchar, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, la voz del menor que se manifieste, muchas veces una madre llegaba al juzgado diciendo yo no puedo con la vida de y lo traía a la mano. Y el juez decía, bueno, que ingrese a INAU. Si la madre no podía, ¿qué le hace pensar que una institución que tiene funcionarios públicos que cambia cada 6 horas va a poder cambiar la adicción a las drogas que ya viene de seguridad a los 15 años consumiendo desde los 12? Entramos en otro terreno. El tratamiento de las adicciones no siempre hay donde ser tratadas, y no nos olvidemos que debe ser con la voluntad del individuo, incluso aunque sea menor de edad. Entonces, era consumidor antes de entrar a INAU, entra a INAU, no está privado de su libertad, cuando salga va a seguir consumiendo. Entonces, por eso lo que decía de pegar un golpe de timón en el Código de la Niñez, en Fiscalía, en los juzgados. Recuerdo una situación de un adolescente que se peleaba con la madre, y en el juzgado le dijo a la jueza, yo me quiero ir al hogar de INAU, porque en el hogar de INAU había un montón de amigos de él. Y la jueza, por suerte, con gran criterio, le dijo, no, jovencito, usted tiene que estar con su madre, porque su madre no perdió los deberes inherentes a la patria potestad. Usted le tiene que hacer caso a su madre. Cuando sea grande, podrá elegir dónde vivir. Pero ahora no hay razón para que usted vaya a INAU, porque usted tiene casa y tiene madre. Pero, sin embargo, si esa situación le tocaba a otra jueza, como hay que escuchar la voluntad del adolescente, marchaba para INAU. Entonces, por eso entiendo que hay que pegar un golpe de timón, porque cada vez son más los niños, niñas y adolescentes que están en INAU, y es como las personas en situación de calle. Vamos a seguir abriendo refugios para darles contención, y yo creo que la cosa no pasa por ahí. No nos está faltando a nosotros los padres de niños chicos meterles más disciplina arriba. No estoy hablando de pegarles, no estoy hablando de darle disciplina por el lomo. Estoy hablando de poner disciplina, límites. Ahí va. Quito la palabra disciplina para usar eso que dice Susana, límites. Y los límites a veces no se ven, parece que da miedo hablar de límites. Todos nosotros cuando vamos en la carretera manejando un auto, agradecemos tener límites, porque nos indica dónde está la banquina, dónde no podemos adelantar porque hay una curva. Esos son límites. Bueno, los límites son necesarios para todos nosotros, para encaminarnos en la vida. Y muchas veces se tiene temor, pero quiero agregar algo. Hace capaz que como un año, uno de los colegios privados de Punta del Este trajo a un médico neurocientífico argentino a dar una charla sobre el uso de las pantallas, los dispositivos móviles. Me invitaron a participar y fui. Fue una excelente exposición donde el médico mostraba videos de niños de 3 años que se revolcaban en el piso si la madre no les daba una tablet o el celular. Era una adicción lo que ya tenía ese niño. Entonces, bueno, después de toda su intervención, pedí la palabra y le recordé una canción que suele cantar Joan Manuel Serrat, que dice, a menudo los hijos se nos parecen. ¿Se acuerdan esos locos bajitos? Sí, los locos. Bueno, entonces, si el padre y la madre se sientan a almorzar o a cenar y cada cual tiene su celular y no dialogan entre sí, después no pueden pretender que cuando el gurí tiene 15 o 16 años mantengan una charla familiar. Entonces yo creo que nuestro estado actual de situación social no fue generado por extraterrestres, no fuimos invadidos por culturas de otro país, la fuimos generando nosotros mismos, todos y cada uno de nosotros. Los gurises, Rodas, que tenés más experiencias, se manejan a ejemplo. Sí. Entonces, aquel niño o niña que se crió en un ambiente de discusión, de violencia familiar, donde el padre era casi de manera cotidiana que agrediera a la madre, se puede transformar en víctima o en victimario, seguramente cuando sea grande. Y hoy, ya que estoy nombrando distintas situaciones familiares, pensemos cuántos niños, porque en la crónica, ustedes que son periodistas lo saben, todos los días hubo un ajuste de cuenta y mataron a alguien. Ese alguien era el padre de alguien o el hermano de alguien, y en ese ajuste de cuentas seguramente en esa casa donde hay niños hay drogas, hay armas. Entonces
hay miles de niños que hoy se están criando en hogares donde la droga está arriba de la mesa, donde la casa es una boca de venta, donde es común que aparezcan los tiros en las noches. Hoy hay, en el año 2004, que hoy hablábamos de cuando comenzó el MIDES, había menos de 5.000 personas privadas de libertad en todo el país. Hoy hay casi más de 16.000. Pero esos 16.000 presos y presas que hay en el Uruguay, capaz que hay otros 16.000 niños que los van a ver a la cárcel, porque es el padre, la madre, el hermano, ¿verdad? Entonces se están naturalizando ir a una cárcel. Exactamente. En Las Rosas hay al día de hoy, alguno más, alguno menos en estas últimas horas, pero al martes habían 1.265 presos en una cárcel para 500 y algo. Ahí está. 1.265. Yo siempre he dicho lo mismo, porque lo viví un domingo en la cárcel, cuando se aprontan y acá va un poco en sintonía con lo que vos decís, si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Un domingo yo estaba en la cárcel de Las Rosas, y veo llegar, y tengo la imagen clarita, a una mujer, una señora mayor, supongo yo que sería la madre de algún recluso, con 2 niños. Los niños, te das cuenta, bañaditos, limpitos, peinaditos, arregladitos. Los niños no deberían ir a la cárcel. Eran como para ir a un cumpleaños, un domingo de tarde, pero estaban en la cárcel. Yo sé que vos esto, Susana, que tuviste en el patronato, lo viste de millones de veces también. A mí, como era la primera vez que lo veía, me impactó mucho y me quedé con esa imagen para siempre. Dije, los niños, esto no es para estar acá. No. En algún momento hay que generar... ¿Ustedes se acuerdan del doctor Mateo Fabra? Sí. Lamentablemente fallecido, Mateo. Un día me contó lo que para él era una solución al tema cárcel. Me dijo, yo si fuera presidente o si tuviera injerencia en la cárcel, me dicen, ¿cómo soluciono esto? Porque yo le conté este ejemplo de los niños. Y él me decía, le damos a una persona 2 años de privación de libertad, por el delito que sea, ¿está? 2 años, por ejemplo. Y le decimos, 1 año no va a ir nadie a visitarte, ¿eh? Nadie. Tenés ese año para vos pensar lo que hiciste, pensar cómo vas a funcionar dentro de la cárcel, y si vos te portás bien, no tenés lío, no generas nada raro, vemos que hay un proceso de reeducación de tu comportamiento, yo te voy a dejar salir los fines de semana. Vas a ir a ver a tus hijos, a tu madre, a tu pareja, quien sea, pero ellos no van a venir acá. No le van a generar al niño eso de, che, si está mi padre, si yo mañana estoy, no pasa nada. Tuve oportunidad en todos estos años de hablar con distintos jefes del establecimiento de la unidad número 13, como decía el nombre de Las Rosas, y no recuerdo cuál de ellos me comentaba una vez que la primera vez que cae preso a alguien, la primera noche pasa mal porque no conoce a nadie, después sale, cuando entra la segunda vez ya conoce el establecimiento, ya conoce a los guardias, ya tiene amigos adentro de la cárcel, cuando cae la tercera o la cuarta vez es como ir a la casa. Mejor todavía, porque tiene es que algunos se sienten techo, mejor ahí adentro. comida, Mejor, sí. sábana, sexo, el escabio, como le llaman a la vida que generalmente crean ellos mismos ahí para tomar alcohol. Y por eso digo, alguien tiene que tener la valentía, hablo del sistema político, que no escuchamos a nadie hablar, porque todo el mundo habla de la pobreza infantil, pero esa pobreza infantil no es solamente el gurí. El padre es pobre, la madre es pobre, la abuela que está criando ese gurí es pobre, que capaz que la madre está presa del niño y ese niño está con una abuela que cobra una pensión, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de pobreza infantil, tenemos que hablar qué hay detrás de esa pobreza infantil. Y parece incómodo para el sistema político hablar de eso. Porque... No sé si fuiste vos quien me contó, que habló, que me dijo, que me hizo el mismo razonamiento. No existe la pobreza infantil, existen los hogares pobres, porque los niños no trabajan, no tienen acceso a un sueldo, no acceden a nada de eso. Hay hogares pobres. Exacto. Que va un poco en esto de lo que decís vos. Soy un habitual lector y bueno, como periodista, aunque no ejerzo, trato de estar informado. Y hace, creo que menos de 10 días, tuve oportunidad
de escuchar al licenciado Renato Perti, que sabe un montón de educación, de hecho está trabajando en algún organismo internacional sobre la educación, y hablaba con el entusiasmo que lo caracteriza, yo no lo conozco personalmente, de la educación y de Finlandia y los problemas, pero Finlandia está llena de finlandeses. Bueno. Si le metiéramos 3 millones de uruguayos a Finlandia, yo no sé cómo funcionaría. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que me parece que lo que falla no son los programas educativos. Es el gurí que va a la escuela, es la madre o el padre que lo lleva, o que no lo lleva. Porque también tenemos que hablar de ausentismo. Podemos tener el mejor sistema educativo, pero si el gurí no va, no nos olvidemos que tenemos un 50% de deserción en el sistema educativo. La mitad de los gurises que empiezan a estudiar no terminan. Y después están los que van como pueden, pero faltan un montón. Entonces, en definitiva, no aprenden nada. Entonces yo creo que alguien, como decía esta persona conocida tuya, dentro del sistema político, porque si tuve la oportunidad medianamente, podemos decir, de diagnosticar algunas cuestiones sociales, hay mucha gente con excelente preparación en todos los partidos políticos, pero hay que ponerse a hablar en serio. Yo recuerdo cuando se dijo educación, pero hablemos de educación en serio. Eduardo, los niños en Maldonado más vulnerables tienen demasiado al alcance de la mano, demasiado cerca la droga y las armas. Y cuando hablo niño, voy hasta adolescentes, ¿no? Sí, indudablemente, pero tiene que ver con eso que les comentaba. Cuando aparece en la crónica roja que mataron a 1, a 2 o a 3, seguramente hay niños vinculados a ese muerto o a ese homicida. Por eso lo va a ver después a la cárcel. A nivel internacional, y Uruguay no es ajeno a eso, el consumo de drogas comienza cada vez a edades más tempranas. Y acá otro detalle que tampoco es menor. Con el doctor Radío, que ahora está en INISA y antes fue el secretario nacional de drogas, y con quien fui compañero de trabajo en el MIDES, porque en algún tiempo estuvo en la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados, generamos un vínculo muy interesante. Y capaz que hace un par de años hablábamos, porque tuve el honor de coordinar la Junta Departamental de Drogas, como en algún momento también la Comisión Departamental de la Discapacidad, todo desde el rol de la dirección del MIDES. En Francia creo que se hizo un estudio fantástico entre población que consumía drogas y población que no consumía nada. La pregunta era, entre varias, si sabían las consecuencias que tenía el consumo de determinadas drogas. Uh-huh. Resulta que los que consumían sabían mucho más que los otros que jamás habían probado una droga en cuanto a las consecuencias. Entonces no es un problema de educación, de decirle, mira, que te va a hacer mal. Hay que ir más allá de eso. Y bueno, y acá tenemos hoy el tema de la legalización del cannabis, desde hace muchísimos años. No nos olvidemos que hace 23 años que ingresó la pasta base al Uruguay. Y parece que fue ayer, pero fue en el 2002. Hay generaciones tomadas. Hay generaciones que están absolutamente tomadas. Uh-huh. Ese bebito que nació, quién sabe cuándo, con cocaína en sangre, ¿qué desarrollo cerebral tuvo durante el tiempo que estuvo con la madre? Y después en la escuela a lo mejor la maestra dice, es un niño inquieto, y lo menos que puede ser es inquieto. Entonces, que no te consumen tiene clase. Dificultad de aprendizaje. Y calcularle que sí. Y capaz que después va a tener un hijo ese. Son generaciones condenadas. Y puede sonar pesimista, pero si fuera el título de una película, le pondríamos Nacidos para Perder. Eduardo, acá en Maldonado los gurises cada vez consumen desde más chicos. Sí, a nivel mundial es eso. ¿Y alcohol, Eduardo? Y también. Pero acá entramos en otro tema que a mí me interesa mucho. El consumo de el primer porro o la primera línea de cocaína
A nadie se le ocurre despertarse una mañana, incluso los adultos, dice, hoy me voy a comprar un porro por primera vez. Es muy difícil que eso pase. Generalmente es una rueda de amigos que alguien viene con el primer porro y por no quedar mal con los otros que están pitando, prueba. Tuve la oportunidad, ustedes saben, no soy musculoso, pero me gusta ir a la costa a nadar. Recuerdo claramente en el muelle de Mailos, esto lo he contado varias veces, que había 3 o 4 parejas muy jóvenes, en torno a los entre 25 y 30 años, con chiquitos, creo que había 4 o 5 niños, y todos esos papás y mamás fumando porro. ¿Cómo le decís a esos niños que la marihuana es perjudicial? Y con relación al alcohol, que tú me decías, Susana, generalmente el consumo de alcohol en los menores comienza dentro de la casa, con el padre y con la madre. Creo que conozco una familia que un día dijeron, no, a una hija, hasta que no tenga 18, acá no tomas nada. Que no garantiza que no lo tome después con unas amigas fuera de la casa, ¿no? Es como decías tú, Fabián, terminamos hablando de la vida, aparte de hablar de los lugares donde hemos trabajado. Eduardo, gracias por venir esta tarde. Gracias por la invitación. No, esta invitación se va a repetir varias veces. Bueno, encantadísimo. Me siento muy cómodo en la radio en general y con ustedes en particular, que hace tantos años que compartimos momentos de la vida. Realmente es un desperdicio que Eduardo esté para la jubilación. Yo pienso lo mismo que vos, sí, realmente pero es un bueno, desperdicio. Son momentos de la vida. Hay muchas políticas, instituciones que lo deben estar precisando, muchas. Bueno, muchas veces me han dicho que yo era un verdadero desperdicio. Y ahora lo estamos comprobando. Ustedes lo están ratificamos. Ustedes lo están afirmando. ¿Quién fue la despechada? Homologamos eso, Eduardo, desde acá. ¿Quién fue la despechada? ¿Cómo es que dice? No juzgamos, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no nombramos ahora. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, un señor. gusto estar acá. Muchas gracias. De desperdicio, le mando un saludo a Pablo Centurión. Le cuento que mañana es viernes. Por suerte, viernes. Una semana larga. Le voy a contar un secreto que me va a dejar